Hola nuevamente, vamos a hablar de redes sociales y de innovación tecnológica. Lo vamos a hacer con una amiga del programa y experta en toda la emprendeduría digital, Silvina Moschini. Silvina, muy bienvenida al programa. Es un gusto tenerte aquí nuevamente. Oye, te tenemos además por una muy buena ocasión, y es que dos de tus empresas, de tus negocios, de tus iniciativas han sido escogidas por Facebook. Quiero decirlo bien, Facebook Start. Primero, para ponernos en contexto, ayúdanos a comprender a nosotros y a toda la teleaudiencia qué es Facebook Start exactamente. Muchísimas gracias. Estamos muy emocionados y muy ilusionados porque Facebook Start, que es facebookstart.com, es un programa desarrollado por Facebook para promover y acelerar a emprendedores que tienen aplicaciones móviles, que tienen compañías basadas en Internet para móviles. Y fuimos seleccionados con Transparent Business y con Yandiki para ser parte de un grupo selecto de compañías, más o menos 20 compañías a nivel mundial, para acompañar a los emprendedores para que puedan crecer y hacer sus organizaciones exponenciales, virtuales, digitales, más eficientes, con Transparent Business y con Yandiki, el acceder a talento de manera remota de cualquier parte del mundo. Bueno, resuelto este misterio, ¿por qué tú? ¿Qué es lo que hacen estas dos compañías? Yo soy la cofundadora de dos compañías tecnológicas. Una que se llama Transparent Business, que es una plataforma tecnológica que básicamente lo que permite, Luis, es que los emprendedores o empresas grandes, porque esto puede aplicar para cualquier tipo de empresa, puedan crear organizaciones en la nube, puedan manejar equipos, ver la evolución del trabajo que están haciendo, colaborar de manera remota y tener también datos analíticos para entender en qué se está utilizando el tiempo, cómo van evolucionando los proyectos y cuánto le cuesta realizar cada tarea dentro de la compañía. Y por otro lado, también utilizando esta tecnología fundamos junto con Marcelo Altamura, mi socio basado en Argentina, una compañía que acerca al talento principalmente latinoamericano, donde se encuentra gente muy talentosa con muchísimas habilidades en el área creativa, a oportunidades en el resto del mundo. Entonces, Yandiki, utilizando la tecnología de Transparent Business, hace como un match.com que permite que las empresas puedan encontrar a gente en el área creativa talentosa sin importar dónde esté y que puedan trabajar a través de esta plataforma en la nube desde su casa o desde donde deseen estar. ¿Cómo dirías tú que ha cambiado la manera de trabajar, al menos en el aspecto freelance, en los últimos años? Luis, la manera de trabajar ha cambiado y va a cambiar dramáticamente porque, como sabes, los millennials hoy son el 25% de la fuerza laboral en el mundo. En 10 años van a ser el 75% de la fuerza laboral. Para los millennials, que son los jóvenes que hoy tienen entre 15 y 34 años, el trabajo por definición es remoto. Ellos han crecido colaborando, jugando con personas que no conocían desde cualquier lugar y ven el trabajo como algo que se hace, no un lugar hacia donde se va. Esto hace que las compañías también tengan el gran desafío para atraer y retener talento y que ese talento se pueda contratar en cualquier lugar sin importar a dónde estén, y que gracias a tecnología como la que hoy existe con Google, como la nuestra, como otras tantas compañías que desarrollan herramientas, se pueda colaborar de manera más eficiente en lo que antes se hacía teniendo indefectiblemente que tener una oficina. Hoy la oficina está siendo una figura que está en plena desaparición. Hoy se utilizan coworking spaces, se utilizan equipos remotos, equipos flexibles que implican que uno pueda contratar lo que necesita, cuando lo necesita, y que la gente no dependa de un empleador, que pueda tener muchos clientes y que pueda trabajar desde la comodidad de su casa, desde un Starbucks o de donde quiera para el resto del mundo. Imagino que de algún modo este es un producto o una manera de trabajar especialmente afín a los millennials. Los millennials van a cambiar el mundo del trabajo porque para ellos el trabajo es por definición remoto, Luis. Y una de las cosas que va a suceder es que esto se va a acelerar porque hoy ya los millennials, que son el 54% de la población, eligen ser independientes. La idea que tenían nuestra generación, los que hoy tenemos más de 40, era que ser emprendedor era algo que hacía uno entre trabajos o cuando no conseguía un trabajo. Para los millennials, la definición de lo que ellos ven como el trabajo es
es algo que se hace, como te decía, y no algo a donde se va, un lugar a donde se va. Y el 54% busca ser independientes, trabajar de manera flexible y valora la flexibilidad por encima del dinero. No que no les importe el dinero, a todos nos importa el dinero, pero no es el factor más importante y es algo que las empresas, les guste o no les guste, van a tener que aprender para poder captar a esta masa, a este número enorme de gente talentosísima de alrededor del mundo que hoy quiere otras cosas que las que antes las empresas vendían con la promesa de longevidad de un trabajo para siempre y del logo y de la marca. Hoy los millennials quieren trabajar y balancear su vida personal y su vida profesional. Y por último, como latinoamericana afincada aquí en Miami, ¿cómo está la relación con Latinoamérica en cuanto al teletrabajo? ¿Estamos muy bien? ¿Estamos mejorando? ¿Quedan cosas pendientes? ¿Cómo estamos? Latinoamérica, sobre todo en el caso de Colombia, es uno de los países y una de las regiones que más está innovando. Colombia tiene programas de teletrabajo que están impulsados por el MINTEC. Nosotros con Transparent Business somos parte de ese pacto para ayudar a las empresas que hoy tienen a sus trabajadores en oficinas puedan emplearlos de manera remota y innovar también digitalizando el proceso del trabajo, Luis, porque una de las cosas importantes que trae Internet y que va a hacer que Latinoamérica pueda tener una tremenda ventaja competitiva sobre el resto del mundo por su alta tasa de crecimiento y engagement o el tiempo que pasa la gente en Internet, mucho de esto liderado por las redes sociales, pase a ser uno de los focos de innovación. Así que muchas fichas a América Latina por el tema de teletrabajo, por el tema de organizaciones exponenciales que pueden crecer siendo flexibles, siendo ágiles, siendo más dinámicas y ahí nosotros con nuestro corazoncito también en la región para que no solamente crezcan estas empresas de manera más eficiente con Transparent Business, sino que el talento latinoamericano no se limite a las posibilidades que se tienen localmente porque un país por ahí no está en el mejor momento o porque el lugar donde viven no tiene oportunidades locales. Así que gran apuesta a Latinoamérica. Internet es una tecnología disruptiva que acerca oportunidades y creemos que nuestra región con su talento y sin fronteras puede ser un caso mundial de éxito y darnos una lección a todos los que estamos incluso en países más desarrollados de lo que se puede hacer si sí se quiere y se tiene la voluntad y la fuerza del trabajo para llevar adelante sus proyectos. Muy bien, Silvina Moschini, fundadora y CEO de Transparent Business, Yandiki, y enhorabuena por ese premiazo de Facebook. Esperamos verte pronto otra vez por aquí por el programa. Un placer, Luis, y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.